Mejor no hablar de fútbol, hermanos. Sobre todo cuando la tensión está allí, ¿no? El lunes estará paralizado totalmente este país. Ya sé que las iglesias no tendrán culto, los cuerpos pastorales no tendrán reuniones. Sí, lo sabemos. Pelear contra eso del fútbol es bastante complicado. Que el Señor nos ayude. Gracias por la posibilidad que me dais de compartir con vosotros durante esta mañana y sobre todo con este bello cuerpo pastoral. Vosotros que estáis metidos en la tarea de guiar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hace un par de años, antes de la pandemia, increíble que ahora tengamos que hablar prepandemia y pospandemia, ¿verdad? Pero va a ser así en la historia. Vamos a tener que acostumbrarnos a entender que esto es prepandemia y pospandemia. Pero antes de la pandemia, recuerdo una reunión internacional donde muchísimos líderes se dieron cita con una pregunta. La pregunta fue: ¿ha muerto John Stott? Si lo conocéis o lo conocíais o habéis escuchado de él, referente de la teología durante las últimas décadas dentro de la iglesia evangélica protestante del mundo. Luego murió nuestro queridísimo hermano Billy Graham. Billy Graham, también un referente en todo el mundo, en los procesos de evangelización alrededor de todas las naciones de la tierra. Y la pregunta era: ¿dónde está el próximo referente? ¿Dónde está el próximo John Stott? ¿Dónde está el próximo Billy Graham? ¿Dónde van a aparecer esta clase de figuras que por espacio de 70, 80 años, de muchas maneras Dios los usó para llevarnos hacia adelante en muchísimas cosas? La teología expuesta por John Stott desde un marco de interpretación después de la Reforma nos ayudó muchísimo a entender muchísimas cosas de parte de Dios. Nuestro querido hermano Billy Graham pues movió alrededor del mundo todo un movimiento sobre la evangelización de todas las naciones de la tierra. Después de 4 o 5 días de reunión, salimos de allí y no teníamos respuesta. No sabemos dónde están los próximos referentes. No hay muchos que se asomen a tomar el legado, el lugar de semejantes figuras en los últimos 80 años. El mes de febrero, este mes de febrero, tuve la oportunidad, la grandísima oportunidad de estar con un paisano vuestro, de invertir un día con el doctor Samuel Escobar. Una persona que vive en España desde hace muchísimo tiempo, un referente para muchos, en muchas áreas. Y yo le hice la pregunta a don Samuel. Le dije: don Samuel, esta es la discusión que se está planteando en las mesas alrededor del mundo. ¿Dónde está el próximo John Stott? ¿Dónde está el próximo Billy Graham? ¿De dónde vamos a sacar referentes? Don Samuel tiene 88 años. Os pido por favor que oréis por su salud. Está bastante quebrantado de salud. El Señor todavía lo sostiene, pero ya está muy mayor. Pero él me dijo: Jesús, posiblemente no vamos a volver a ver figuras como John Stott y como Billy Graham. Creo, dijo él, que Dios se está moviendo hacia un liderazgo colegiado, hacia equipos apostólicos. La palabra apostólica, la buena, la de la Biblia, no la que usan por ahí. No, él estaba hablando de estos colegios apostólicos como los del libro de los Hechos, de estos cuerpos, de un liderazgo colegiado, donde posiblemente no vamos a volver a ver estas grandes figuras que emergen y que nos ayudan.
sino que este liderazgo compartido, colegiado, se iba a desarrollar en el mundo, dado contexto, dado lo que estamos viviendo, dada la situación del mundo. Posiblemente esto es lo que vamos a ver. Pero lo que más me gustó fue terminar la conversación con él, que por cierto tuve que llevarlo a comer, porque si a don Samuel no se le lleva a comer a un buen lugar, entonces ya no sigue hablando. Entonces tuve que llevarlo a un lugar para estar comiendo juntos, donde cerró la conversación que tuvimos durante toda la mañana. Posiblemente estos cuerpos colegiados, equipos apostólicos que se van a ir desarrollando alrededor del mundo van a suplir a estas figuras. Pero una necesidad que va a surgir en medio de ese proceso es que volvamos de nuevo a tener un referente. Y ese referente, lógicamente para todos nosotros, tiene que ser Jesús. Único modelo. No porque lo hayamos abandonado, no porque la iglesia se haya apartado de él, que en muchos casos ha ocurrido, pero porque ahora, más que nunca en nuestra historia moderna, tenemos que volver de nuevo al núcleo, al centro, a la columna principal, porque es el referente que necesitamos para poder navegar en las aguas que estamos viviendo y que van a venir en los próximos años. Lo he dicho en algunas de las iglesias, esto es una locura. Que si el virus del coronavirus 19, que si la viruela del mono, ¿y qué vendrá ahora? Las manchas de la jirafa, los cuernos de la vaca, va a seguir viniendo aquí lo que sea, esto no va a parar, vamos a seguir avanzando en este proceso y necesitamos volver urgentemente a Cristo, necesitamos una iglesia cristocéntrica, necesitamos una mentalidad cristológica. Necesitamos un ministerio totalmente centrado en un solo referente, antes y después de la pandemia, antes y después de la viruela del mono, antes y después de Putin, antes y después de lo que venga. Y yo sé que vosotros sois cristocéntricos, pero creo que estamos en la obligación como pastores y líderes de revisar nuestra cristología, de poder pensar en una cristología que sea relevante para el siglo XXI, que se amolde al contexto de lo que estamos viviendo y que nos ayude a seguir adelante. Dios bendiga la vida de Billy Graham, Dios bendiga la vida de John Stott, Dios bendiga la vida del doctor Escobar. Han sido una bendición para nosotros y espero que el Señor levante a otros. Mientras tanto, mi responsabilidad como pastor, como líder, es pegarme de nuevo a una columna, a un centro de referencia que es Jesús. Y entonces, en ese proceso de pensamiento es donde hemos llegado después de 15 años en Net Global, que era lo que el pastor Fernando explicaba, que Net no es una secta. Los que la componen posiblemente le parecen, pero no se preocupen, no lo son. Aquí tenemos un libro que hemos intentado escribir entre este servidor, el pastor Roger Vergara, y lo que hemos querido colocar aquí son los principios que hemos usado desde la Escritura para poder pensar en esta cooperación de iglesias en misión, porque eso es lo que es Net Global. Son iglesias de Cristo cooperando juntas para completar la gran comisión y están llenas de principios, porque esos principios que vosotros algunos conoceréis y otros no, los hemos intentado sacar de la Escritura. Así que si quieres entender a Net Global, sacarlo de la lista de sectas donde lo tienes, puedes leer este libro, vas a entender un poco más de ese proceso. Y en Net Global este año, después de la pospandemia, si es que estamos en pospandemia, hemos llegado a la conclusión, nosotros también tenemos que volver a Jesús, tenemos que volver a Jesús. Tenemos que recalcular nuestro proceso cristológico y hemos pensado un corazón misionero como el de Jesús. Y anoche lo decía yo en la iglesia de los Olivos, si le quieres quitar la palabra misionero, lo puedes hacer, no me interesa.
Un corazón como el de Jesús. Pues sí, eso también hubiese podido ser un título perfectamente, porque si cualquier persona se acerca al corazón de Jesús, no puede separarlo de la misión. Sería algo absurdo bíblicamente pensar que nosotros nos podemos abrazar a Jesús y separarlo de la misión. 22 veces en los 4 evangelios Jesús está diciendo, yo trabajo hasta ahora porque mi Padre trabaja. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y cada vez lo encontramos pensando en cómo voy a cumplir la misión para la que fui enviado. Así que acercarnos a Jesús es acercarnos a la misión que él tenía, abrazar a Jesús, como hemos pretendido muchas veces en nuestra vida cristiana. Yo te abrazo, Jesús, sálvame, ámame, quiéreme, cámbiame. Pero no me vayas a decir nada de la misión que tú tienes, de la misión que te encomendaron, porque no quiero compartirla contigo. Ese redescubrimiento de este Jesús, el Jesús del siglo XXI. Sí, lógicamente el Jesús histórico, el del siglo I, pero el del siglo XXI, ¿qué cara tiene? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puede manifestarse a nosotros? ¿Cómo podemos compartirlo con otros en este tiempo? ¿Cuáles realmente han sido esas características de Jesús que nos han apegado a él? Mi invitación en este tiempo es a conocer la persona de Jesús. Me he metido en una campaña personal con los jóvenes, estudiantes, con los que trabajo, diciéndoles, conoce la persona de Jesús, enamórate. No, pero cuidado, la persona, no sus enseñanzas, no sus milagros, no sus obras, no sus mandamientos. Quiero que conozcas la persona que hay detrás de todo eso. Porque lo que muchas veces hemos enseñado desde nuestra cristología es las enseñanzas de Jesús, las obras de Jesús, los milagros de Jesús, los mandamientos de Jesús. Pero creo que en la cristología, y mucho más en una cristología iberoamericana, una cristología nuestra, una cristología que viene desde el corazón, de la pasión, de la devoción, que nosotros somos así. Nosotros no somos un grupo de personas racionales. El conocimiento no es para nosotros lo primero. Nosotros nacimos y nos desarrollamos en una cultura donde pasión, vocación, devoción nos dicen mucho más que razón. Y ahí es conocer a Jesús, es tan importante. Ahí conocer a Jesús, ese personaje, es tan interesante como verlo y entenderlo. Déjame solo ponerte un ejemplo de los que he estado estudiando. Bodas de Caná de Galilea, ¿os acordáis, no? ¿Qué voy a contaros a vosotros, pastores, que habéis predicado de eso 1000 veces? Bodas de Caná de Galilea, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, está ahí en las bodas y de repente se acaba el vino, pero Jesús está participando de la boda porque es una familia amiga que ha invitado a María y a toda su familia. Y de repente María se le acerca y le dice, Jesús, se les ha acabado el vino. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, mamá, pues estoy aquí contento con mis amigos en la boda. Mi hora todavía no ha llegado. Pero es interesante. Jesús le dice, mi tiempo todavía no ha llegado, madre. Luego hay un silencio. Y después del silencio, María sale y dice, haced lo que Él os diga. ¿Qué pasó en ese silencio? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Jesús cambia de manera de pensar? Porque había dicho que no. Había dicho, no, mamá, no ha llegado mi hora. Interesante. Hijo de Dios, el Hijo del hombre, 100% humano, 100% divino. ¿Sabes una cosa? Si me lo permitís, a mí, en ese silencio, cuando él le dijo, madre, mi hora no ha llegado, María lo miró. Y Jesús le dijo, vale, mamá, está bien, mamá, lo voy a hacer. Claro, con razón
El autor de Hebreos luego escribe diciendo, y por lo que padeció y por lo que vivió como ser humano, aprendió la obediencia. Obedecer a su madre terrenal y decirle, sí, no te preocupes, voy a cambiar el agua en vino. Es esa persona a la que yo quiero conocer, a un Jesús obediente a su madre. No tengo que hablarle a los jóvenes de la obediencia a través de los principios, mandatos y obligaciones. Solo tengo que mostrarles al personaje, a la persona de Jesús. Enamórate, porque si te enamoras de Jesús, vas a comenzar a caminar como Él, a pensar como Él y a actuar como Él. Y ese es ese Jesús al que nos estamos acercando en este Congreso de Naciones al encuentro con Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre él mismo? ¿Qué dicen los autores de los evangelios sobre Jesús? ¿Qué pensaba la iglesia primitiva acerca de Jesús? Son tres buenas preguntas para nuestra cristología en el siglo XXI, porque una cosa es lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Los cuatro evangelios tienen muchas referencias de lo que Jesús dijo sobre él mismo. También tenemos lo que los escritores dicen acerca de Jesús. Y por último tenemos también lo que dijo la iglesia acerca de Jesús. Ese Jesús que nos dice, id y haced discípulos, mostrado en todos los evangelios, pero luego nos dice, id y predicad el evangelio. ¿Qué evangelio predicamos? El evangelio de Cristo. ¿O qué otro predicamos? Lo que él estaba diciendo es, id y hablad de mí. Pero ¿se puede hablar de alguien sin conocerlo profundamente? ¿Se puede compartir de alguien? Sí, lo podemos hacer, pero lo podemos hacer dentro de una zona totalmente gris, que es lo que posiblemente ha ocurrido en muchos momentos de la historia. Al no conocer a Jesús profundamente, hablamos de él, pero hablamos dentro de toda una zona gris de sugerencias, de dudas, por el conocimiento vago, pequeño, poco, que se puede llegar a tener de Jesús. Ese proceso de enviarnos a predicar el evangelio de él mismo, de Jesucristo, es contar su propia historia, es hablar de la biografía de Jesús, porque sí, la biografía de Jesús se convierte en lo que nosotros hoy llamamos buenas nuevas del evangelio. Era la biografía de Jesús. Y esa biografía se convierte en palabras de salvación. ¿Tú puedes creer eso? Que la biografía de un personaje se convierta luego en una puerta a la salvación eterna. Pues ese fue el plan en Cristo Jesús. Al conocer su biografía, la gente sería transformada. Porque el evangelio de Jesús, el del evangelio de las buenas nuevas, era este evangelio de los hechos de la vida de Jesús, los hechos de Jesús. Él dijo, como me envió el Padre, así yo os envío, en Juan 20:21. ¿Y qué nos estaba diciendo? Lo que os pido es que hagáis lo mismo que yo he hecho. Es que no existe otro modelo. Es que no podemos vivir una sana cristología si nosotros no estamos haciendo lo mismo que él hizo. Desarrollar la iglesia en el siglo XXI y quitar un ala al avión, porque ya os lo voy a mostrar. Esto es un avión que tiene dos alas. Esto no es una sana cristología. Nosotros no podemos decir que estamos imitando a Jesús si nosotros no estamos haciendo todo lo que hizo Jesús. En un momento está predicándole a una multitud de 5,000 y a los 30 minutos está sentado hablando con una prostituta. ¿Por qué? Porque cuando tú lees a Jesús, tú y yo tal vez no debemos decir más. Jesús nos envía a la misión. Jesús fue el enviado a la misión. Posiblemente llegaríamos a una conclusión. Jesús es misión. Él es
la encarna, la vive. Para Jesús la misión no es una actividad. Para Jesús la misión no es un departamento. Para Jesús la misión no es un congreso. Para Jesús es una forma de vida. Él vive la misión en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque Él vive para el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y su Padre dijo: Jesús, te envío al mundo para salvar al mundo. Te envío al mundo para recuperar lo que es mío. Así que Jesús vive la misión. Jesús es misión. Es imposible abrazar una cristología bíblica diciendo no a una parte de Jesús. Y esa parte de Jesús está metida en su corazón. Y esa parte de Jesús Él la vive en el día a día. Esas cosas no eran negociables para Jesús. Sus discípulos se acercan en Juan capítulo 4 y le dicen: Maestro, come. Y Jesús le responde: vosotros no lo entendéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo vivo para ello. Esto no es una actividad de los domingos, los fines de semana. Esto no es un programa de 4 años para enviar a un misionero a algún lugar. Esto es una vida que fluye en mí y lo voy a hacer hasta que me muera. Inclusive en la cruz, su misión no para. Está crucificado, se está desangrando, como dicen y cuentan los doctores que estudiaron la muerte física de Jesús. Se está ahogando con su propia sangre que está llegando a llenar sus pulmones y por lo tanto su capacidad de hablar se ha perdido hasta un 40%. Pero aunque no pueda hablar y se está ahogando con su sangre, está listo para responderle al ladrón que está a su lado, diciéndole: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos separar a Jesús en pedazos, podemos atravesarlo con una lanza, podemos ponerle una corona de espinas, pero separar a Jesús de la misión que su Padre le dio, eso nunca lo vamos a lograr. Y no creo que seamos nosotros, la iglesia, los que debamos hacer esto. Es Jesús, es su persona, esa persona que navega en medio de un mensaje que trae. Ese mensaje que Él trae es un mensaje pastoral, espiritual, moral y misionero. Porque ese mensaje es un todo para Jesús. Para Jesús no se puede dividir el mensaje ético-moral del mensaje misionero. Para Jesús tampoco se puede dividir el mensaje pastoral del mensaje misionero. Si lográramos describir la pastoral de Jesús en los 4 evangelios, invertiríamos, según algunos de los grandes estudiosos, hasta el 71% de la vida de Jesús. El mensaje pastoral, 71%, está pastoreando la gente, pero su pastoral siempre está acompañada de estas palabras de autoridad, justicia, misericordia, reino de Dios, salvación, restauración, transformación. Por lo tanto, la pastoral de Jesús es una pastoral misionera. Es una pastoral que transforma, pero que invita a que nos extendamos. Es una pastoral que cambia, pero que me invita a no quedarme con el cambio, sino a salir a contarle ese cambio a otras personas. Por lo tanto, el ministerio de Jesús encarna 2 caras, la cara pastoral y la cara misional. Y queridos, yo lo sé, llevo 30 años movilizando la iglesia hacia la misión. Y yo sé que muchísimas veces, por intentar concienciar el proceso misionero, se ha agredido frontalmente el proceso pastoral. Y si vosotros me lo permitís esta mañana, os pedimos perdón. Perdónanos si alguna vez en un mensaje misionero o misionológico han agredido tu ministerio pastoral. Porque si no fuera porque vosotros estáis haciendo la pastoral de las iglesias, tampoco tendríamos misión.
Desde América Latina es imposible hacer la misión sin la iglesia. Eso fue en otros continentes y en otras latitudes que Dios quiso de alguna manera que ellos hicieran la misión de otras maneras. Pero en América Latina es imposible. En América Latina vivimos del entorno comunitario llamado iglesia para poder extendernos a las naciones de la tierra. Y yo quiero deciros que no existe una cristología que no tenga esas dos alas del avión, un ala pastoral y un ala misional. Y esas dos alas tienen que aprender a convivir juntas y tienen que aprender a cumplir con la voluntad de Jesús. Esa cara pastoral y esa cara misional que nos dejan ver que la perspectiva misional no puede vivir separada de la pastoral, pero al mismo tiempo la pastoral, la sola pastoral, pierde su sentido y pierde la relevancia universal de la persona de Jesús, porque Jesús tiene un carácter universal. Si tú y yo lo queremos encerrar en nuestra iglesia, encerrar en nuestro pueblo, encerrar en nuestra ciudad, Jesús te va a decir, perdóname, pero mi carácter es universal. Se lo dijo a Satanás en Mateo capítulo 4 en la tentación. Porque Satanás le dijo, yo sé que has venido a la tierra, has venido a recuperar todas las naciones. Póstrate un momento delante de mí y te entrego las naciones de la tierra. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. La pastoral da identidad al cuerpo de Cristo. Y sin identidad estaríamos perdidos completamente. No tendríamos visión. La pastoral da esta identidad, pero la misional es la que construye la agenda para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Así que la identidad nos empuja a que nosotros sigamos construyendo el reino de Dios en toda la tierra. Pero si nosotros dejamos la misional de un lado, tendríamos entonces que revisar de nuevo nuestro sentido o nuestro concepto de cristología para el siglo XXI. En Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, dice la Biblia, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El de Jesús, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo, de nuevo, nos está mostrando, está construyendo todo su discurso. Vosotros sabéis que Romanos es el libro más teológico que tenemos. Cualquier doctrina que no pase por Romanos ya nos deja a nosotros un interrogante en la cabeza. Y dentro de ese discurso, Pablo lo desarrolla primero desde una cristología que se constituye en la base de la pastoral y de la misión. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero Jesús se encarnó para que la voluntad del Padre se cumpliera. Ninguna de esas dos cosas podrá ser alguna vez desmembrada la una de la otra. Yo no puedo decirle a Jesús, te abrazo, pero no quiero cumplir la voluntad del que te envió. Tengo que vivir para el mismo propósito que vivió Jesús, para que se cumpliera la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno perezca, pero que todos procedan, tengan la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Este fundamento de Cristo como cabeza de la iglesia inmediatamente nos deja entender que Él construye la iglesia en base a Él mismo, a su perspectiva, a su visión, a sus objetivos.
Y si hay una iglesia que no se forma dentro de los objetivos de Jesús, tendría que pensar si es una iglesia cristocéntrica. Y la segunda cosa que Pablo muestra en estos versículos es la unión inseparable en Jesús de la gracia y el apostolado. Porque eso es lo que dice el versículo 5, que Él nos dio la gracia y el apostolado. La gracia, toda la perspectiva soteriológica de salvación. La gracia, somos salvos por gracia. Nos dio la gracia, entregó la salvación, nos dio todo un paquete para que pudiéramos ser redimidos. Pero ese paquete tampoco puede ir separado del apostolado. El apostolado, vuelvo a repetirlo, la palabra bíblica de apostolado, porque esta palabra en griego, apostello, significa enviado, no significa jerarca de la iglesia, significa enviado, apostello. Cuando él lo dice en Mateo es yo os apostello a vosotros. Así que nos vuelve a decir lo mismo. Quiero dar gracia, pero esa gracia tiene que ser compartida con todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las clases sociales. Esa gracia no os es dada para vosotros solamente, sino que la gracia viene pegada al apostolado. ¿Y cómo termina el versículo? Para la obediencia a la fe. Escucha. Ni siquiera me hubiera gustado como misionólogo que hubiera escrito para la obediencia a la misión. No, él dice para la obediencia a la fe en todas las naciones de la tierra. Porque no obedecemos a una actividad, no obedecemos a la necesidad, ni siquiera a la necesidad. Hay mucha, en muchos lugares, pero nuestra obediencia irrestricta es a la fe. ¿Y la fe en quién la tenemos puesta? En Jesús. Es esa obediencia que Él nos pide, que Pablo está esgrimiendo de esta manera. Es imposible decir que obedecemos a Dios y dejar afuera el apostolado de nuestras vidas, liderazgos, pastorados y ministerios. Y por eso vuelvo a repetiros, queridos, que misión de Dios no es una actividad. Misión de Dios no es un programa en la iglesia. Misión de Dios ni siquiera sería enviar un misionero. Misión de Dios es meternos a vivir con Jesús, pensar como Jesús, aprender a actuar como Jesús. Si te envía a hablar con una multitud, lo harás. Pero si te envía a hablar con una prostituta, a limpiar un leproso o a solucionarle la vida a una mujer pecadora, estarás dispuesto, vivirás como Jesús. Y ese punto de referencia es el que necesitamos urgentemente en pospandemia. Ese punto de referencia es el que necesitan nuestras iglesias pospandemia, es el que necesita la sociedad pospandemia. Jesús. Enamórate de Jesús. Comienza a caminar con Jesús. Porque si comienzas a caminar con Jesús y a enamorarte, vas a pensar como Él, vas a vivir como Él, vas a actuar como Él. Este sentimiento de las entrañas que tiene Jesús, cuando nosotros leemos en el pasaje que estamos usando en todo este congreso, Mateo capítulo 9 del 35 al 38, este sentimiento de compasión, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esta compasión no es un sentimiento que venga a nosotros por escuchar la necesidad, por ver lo que está pasando en el mundo. Queridos, esto no es así. Esta compasión nunca llegará a nosotros de esa manera. Esa compasión, la única forma que puede ser comunicada a nosotros de manera real es a través de Jesús. Es cuando yo lo veo que le han avisado sobre la muerte de su querido amigo. Y entonces leo el versículo más pequeñito de toda la Biblia. Jesús lloró.
Y al verlo a Él, al estar con Él, al compartir con Él en la mañana, en la tarde, en la noche, al ser uno de sus discípulos del círculo cercano y no haberlo visto llorar nunca, yo digo, aquí está pasando algo y eso me impacta. Y al impactarme, yo comienzo a pensar, aquí tenemos que hacer algo. Esa compasión que nos muestra la Biblia no vendrá de ningún otro medio, no a este nivel. No podemos tener esa compasión por las naciones de la tierra, aunque veamos vídeos, aunque hagamos lo que tú me digas. Esa compasión vendrá cuando nuestro cristocentrismo, cuando nuestra cristología haya llegado a un nivel que es el que necesitamos vivir en este tiempo, amarrados a Jesús, caminando con Jesús, mañana, tarde y noche. Y cuando lo veas llorar, cuando le veas limpiar a Él las llagas de un leproso inmundo que no debes tocar, cuando le escuches decir a la mujer pecadora, vete y no peques más, entonces posiblemente esta compasión, que en el Nuevo Testamento en griego significa dolor de las entrañas, llegará a nosotros. Porque Jesús puede sentir el dolor, puede percibir el hambre, no es ajeno a la injusticia, es cercano a los que se sienten solos, lucha por los oprimidos. Sus ojos pueden ver la confusión de la gente, sus oídos escuchan el clamor de los menesterosos. Un corazón como el de Jesús se encarna en la realidad humana y no desecha ninguna oportunidad de hacer el bien, de bendecir, de dar, de ayudar. Y estimados hermanos, con el corazón os lo digo, ese no soy yo. Ese no soy yo. Y si algún día quiero ser así, será porque estoy totalmente pegado a Jesús, porque no lo seré. No seré así. Aunque me haga no sé cuántas cosas, yo no alcanzaré a ese nivel. Pero Jesús me está invitando a pegarme a Él, a vivir esta cristología del siglo XXI. Porque me pego a Él y voy a llorar. Me pego a Él y voy a sentir el dolor de la gente. Me pego a Él y podré ver lo que está ocurriendo en las naciones con otros ojos diferentes. Me pego a Él y posiblemente podré caminar como Él, vivir como Él, actuar como Él. Este avión que estás pilotando, porque tú eres el pastor, estás ahí sentado en la cabina de un 767, 512 pasajeros más 42 tripulantes. Esto me lo sé por 33 años de volar en aviones. Y tú estás ahí. La cabina de un 767 no tiene más de 2.8 metros cuadrados. Pero desde esa cabina de 2.8 metros cuadrados se maneja una brutal nave. Y tú estás sentado ahí como pastor. Y la nave va a ir a donde esos 2.8 metros le digan que vaya. Querido pastor, no pilotes una nave con una sola ala. Eso es muy peligroso, el ala pastoral. Tienes que manejar esa nave con las dos alas, la cara pastoral y la cara misional, para que volvamos a una cristología conforme a lo que nosotros leemos en los evangelios. Oremos juntos. Señor, gracias por mis hermanos, por la oportunidad que tú les has dado, por ponerlos al frente de tu iglesia, de tu novia. Gracias por darnos ese privilegio. No somos quienes para dirigir los destinos de tu iglesia. Señor, reconocemos que muchas veces nos sentimos frustrados, confusos, que a veces nos gustaría salirnos de esa cabina porque no sabemos cómo seguir volando este gran aparato que tenemos en nuestras manos.
Pero queremos rogarte esta mañana, aquí están nuestras vidas. Enséñanos a pilotar el avión como lo haría Jesús. Enséñanos a ver como tú ves. Enséñanos a sentir como tú sientes. Enséñanos a encarnarnos totalmente en la persona de Jesús. Señor, te rogamos en este tiempo especial que estamos viviendo en el mundo, a pegarnos de nuevo a Jesús, a revitalizar nuestra cristología, a revisar, Señor, cómo es que el cristocentrismo está funcionando en nuestras iglesias. Porque tú eres el único referente que quedará de pie por los siglos de los siglos. Las edades, los tiempos, las modas pasarán, pero tú siempre quedarás. Por eso te rogamos que nos ayudes y que nos ayudes a ver en Jesús estas dos dimensiones, la pastoral, la misional. Ayúdanos a manejarlas con sabiduría y a saber que vivimos para el cumplimiento de tu voluntad. Señor, te rogamos que eso sea visto en nuestras vidas, que olamos a Jesús, que cuando la gente nos vea pueda ver a Jesús. Te rogamos que así también pase con los miembros de nuestras iglesias y que Jesús sea exaltado, su nombre sea exaltado, que toda lengua, toda rodilla, de todo pueblo, tribu, nación, se puedan inclinar, porque nosotros hemos hecho lo que nos correspondía. Es lo que te rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos.